Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Qué tal? Buenas tardes, nos dice Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un segundito para ver si ingresan más, si no tardamos más, y arrancamos, ¿les parece? Muy bien. Bueno, muy bien. Espero que hayan buscado el vaso de agua, el café, que hayan puesto cómodos. Vamos a arrancar, ¿eh? Muy bien. Vamos a proceder, como siempre, a leer nuestros acuerdos. ¿Les parece? Muy bien. Dice, somos amables y considerados en nuestras intervenciones. Practicamos la escucha activa, aunque los puntos de vista sean diversos y distintos a los nuestros. Interactuamos, participamos, creamos y conversamos. Colocamos la abreviatura de nuestro país y nombre así, como muestra en la imagen. Siempre que nos es posible mantenemos encendida la cámara. Aplicamos lo aprendido. Y por último, lo más importante, nos divertimos. Nos divertimos montado. Bueno, veo que varios pasaron a decir buenas tardes en el chat. Sí, Eliseo, muchísimas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en esta última sesión. ¿Qué tal se sienten? Hoy es nuestra última sesión. Lo logramos todos, lo lograron ustedes con su perseverancia, lo logramos nosotros con toda esta organización. Y qué bien se siente lograr algo en la vida. Qué bien se siente. Así que felicitaciones a todos por estar aquí. Luisa nos dice que ella está muy emocionada, qué alegre Luisa. Y qué bonita la comunidad que pudimos hacer, las conversaciones, los puntos de vista que compartimos. Así que disfrutémonos esta última sesión. Nuestra sesión de hoy se llama Deudas y Tarjeta de Crédito y voy a tener el gusto de facilitarles la sesión. Entonces, les voy a pedir que utilicen en la medida de lo posible el chat o que abran su micrófono cuando les pida su participación. Hoy vamos a tener varias actividades, aparte de crear nuestra pieza de comunicación. Si ustedes se están dando cuenta, en todas estas sesiones ustedes están creando piezas de comunicación y las están compartiendo en medios de comunicación que ustedes usan, las redes sociales. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a cerrar con broche de oro esta serie de talleres. Así que vamos a arrancar porque hoy el contenido es extenso. Por ser nuestra última sesión, vamos a dar detalles del certificado y de qué necesitamos haber completado. Así que, Eliseo, te voy a pedir que por favor nos ayudes viendo la parte de los comentarios y tú me puedes interrumpir para leer los mensajes y si alguien quiere abrir su micrófono y quiere hablar, pues bienvenido. Entonces vamos a arrancar con esta sesión de deudas y tarjeta de crédito. Si en algún momento dejan de ver mi pantalla, por favor me avisan para no perderse nada. Recientemente, chicos, me pasó que yo estaba dando una sesión y estaba explicando una plataforma electrónica y di toda una explicación y cuando pregunté, bueno, había alguna pregunta, me dijeron, bueno, sí, solo que tu pantalla no se vio. Oh, y entonces sentí que se me iba el mundo porque, bueno, había dedicado un buen tiempo, así que les pido que me interrumpan si algo no se ve. Este es el contenido de nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las deudas. Vamos a hablar acerca de qué hacer antes de tomar una deuda.
vamos a conversar de los tipos de deuda. ¿Qué preguntas se debe hacer a los acreedores antes de adquirir una deuda? ¿Qué es lo que debemos hacer antes? Vamos a comprender el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. En Argentina le llaman el resumen de la tarjeta de crédito. Y bueno, así que vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. Ustedes me pueden escribir o me pueden pedir la palabra para responderme esta pregunta. ¿Las deudas son necesarias, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Y por ejemplo, para arrancar un emprendimiento, si uno no tiene los fondos suficientes, tomar una pequeña deuda podría ser beneficioso. Muy bien, muchas gracias. Eliseo, ¿qué piensan los demás? ¿Qué A piensan ver, los demás? chat, contesten. ¿Qué les parece? Deuda sí, deuda no. Deuda buena, mala, mucho, poco. Como dijiste, ¿a quién? Considero que una deuda podría ser necesaria en una situación de emergencia. Muy bien, gracias Diego. A ver, Mari, te escuchamos, pero luego ya no. Contanos, ¿qué crees tú? ¿Son necesarias sí o no? Como dijo los compañeros, depende de la situación, o sea, si estamos en una situación grave o alguien está mal de salud o alguien quiere invertir en algo, en un emprendimiento, sí, vale la pena. Pero si queremos como comprar una ropa cara o una zapatilla, creo que en ese caso no es necesario endeudarse, ¿no? En ese caso no. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere contarnos? ¿Son necesarias las deudas, sí o no, y por qué? Acá Elvin nos comenta y nos dice también, depende del tipo de deudas. Parece que tenemos muchos depende. Después Luisa nos dice, pienso igual, Eliseo, es buena cuando se empieza un emprendimiento o un nuevo proyecto. Parece que hay una diferencia entre para qué se toma la deuda. Byron nos dice, en caso de una emergencia. Muy bien, muchas gracias, chicos. Pueden seguir comentando. Veo que el tema de las emergencias y de las enfermedades suele suceder. Y entonces, en ocasiones nosotros podemos tener un ahorro que quizás pensamos que iba a ser para unas vacaciones y sucede que lo debemos usar para atender una situación de salud o algo inesperado, un accidente. Y entonces yo les recomiendo que cuando ustedes compren un vehículo o si en su casa tienen un vehículo, consideren comprar un seguro contra terceros o un seguro completo, se le llama en Guatemala. ¿Por qué? Porque en caso de que suceda un accidente y ustedes sean los responsables, el que conduce es el responsable, pues este seguro puede asumir una buena parte de todo el problema que se suceda a raíz del accidente. Claro, les va a tocar pagar un deducible, que es un monto fijo, pero va a cubrir mucho, es decir, a la larga tener un seguro es importante para estas situaciones. Ahora, si ustedes tienen, digamos, que solo un seguro contra terceros, es decir, que en caso de un accidente solo les van a cubrir el daño material causado a otros, no el que se causó a su propio vehículo, pues algo es algo. Pero si ustedes no tienen seguro, entonces todo el gasto va a correr por cuenta suya. Imagínense que si alguien salió herido del otro lado, pues hay que pagarle gastos y demás. Entonces, es una decisión importante e inteligente tener un seguro y no digamos el seguro de vida. El seguro de vida, la próxima semana voy a estar dando un taller que habla acerca de gig economy y les voy a dejar aquí el término para ver si ustedes han escuchado de gig economy. Y resulta, muy bien, súper Eliseo, dice Eliseo, en Argentina es obligatorio por ley el seguro. Y les cuento que en Guatemala no, en Guatemala es opcional. Y les quiero contar que la gig economy habla con que antes nuestros padres podían optar a un empleo donde ellos iban a estar toda su vida o mucho tiempo de su vida e iban a poder jubilarse. Y la jubilación es un pago que reciben las personas en cuanto dejan de trabajar, como mensualmente durante toda su vida hasta que fallece. Entonces mi mamá trabajó durante casi toda su vida, desde los 19 años, en una institución y hoy en día recibe una de esas pensiones. Pero eso, mis estimados y queridos amigos, está cambiando. El mundo ha cambiado tanto
que ahora han notado que existen plataformas donde ustedes pueden ofrecer su trabajo por proyectos, por horas, por un plazo establecido, y todo el mundo se está alineando a eso. ¿Por qué? Porque las empresas quieren gastar menos y entonces eso hace que las personas que ofrecen sus servicios de esa manera, pues no tengan un seguro social, es decir, que no tienen esos salarios adicionales o esa cobertura que ofrece el trabajar como empleado en relación de dependencia, se le llama en Guatemala. Liceo, tú me dirás cómo se dice en tu país, en Argentina. Y entonces eso afecta grandemente la economía de las personas, pero es una realidad, es algo que está pasando. Y entonces es muy importante cada día ser más juiciosos en qué consumimos, en qué compramos. E incluso a veces los activos que son muy buenos pueden ser o resultar ser algo perjudicial. Y ya más adelante les voy a contar algo referente a esta parte de los activos. Entonces las deudas son necesarias, como nos decía Mari, si yo me voy a comprar ropa porque quiero sentirme bien, estar a la moda, comprarme zapatos nuevos, irme a cambiar de look, pues adquirir una deuda en ese escenario no es recomendable. Ahora, algunos de ustedes me mencionaron el emprendimiento. Y es que emprender significa un riesgo bastante alto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las tiendas cuando vamos al centro comercial, al mall, vemos estos lugares donde están pagando un servicio de limpieza, alguien que atienda, los muebles, la iluminación, la pintura, los banners. Todo esto es una inversión que alguien puso su dinero para poder vender y ganar, ¿verdad? Porque las empresas lo que buscan es ganar. Sin embargo, podría ser que un negocio triunfe y le vaya muy bien o suceda lo contrario. Entonces, incluso emprender un negocio con deuda es algo muy riesgoso porque la deuda tiene un costo, ese costo se llama interés. Y para las MIPYMES o emprendedores, al menos en Guatemala no hay muchos planes de financiamiento, no hay periodos de gracia, es decir, que el banco les diga, bueno, te doy este dinero, pero en 3 meses no me vas a pagar intereses o en 6 y me vas a pagar hasta después. En Guatemala no existe eso, ¿verdad? Sí existe el periodo de gracia, pero para empresas más grandes. Entonces, incluso en emprendimiento, yo les sugiero que usen sus ahorros, número 1. Ya vamos a ver otras opciones, ¿verdad? Incluso usar el dinero de otros, pero sin pagar intereses. Ya vamos a ver qué opciones. Y siempre honrando la confianza que otros depositan en nosotros al prestar dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de crédito, hablamos primero de honestidad, de ser muy honestos de si necesitamos o no necesitamos comprar algo. ¿Y por qué? ¿Qué nos motiva a hacer esta compra? Y luego, si queremos emprender, lo ideal será invertir nuestro dinero y trabajar en lo que se llama producto mínimo viable. Se los voy a anotar en el chat también por si no habían escuchado de este tema. Producto mínimo viable, ¿qué significa? Bueno, pues significa que ustedes van a construir de alguna manera. Si es una plataforma web, por ejemplo, hasta pueden hacer dibujos de cómo se va a ver y pueden hacer pruebas, es decir, hacer el producto de la manera más barata, lo más barato que se pueda para probarlo en el mercado y ver. Si quiero hacer una aplicación web de pronto y es para madres, por ejemplo, entonces me voy estoy inventando al supermercado en un horario que sé que las madres van y me pongo a preguntarle, mire, ¿y a usted qué tal le parecería si tuviéramos una aplicación de cuidado de niños, imaginemos? ¿Y qué le parecería ver esto así? Y entonces ustedes de esa manera van testeando en el mercado con muy poca inversión, porque ahí no han invertido en programador, en plataforma, etcétera. No han invertido casi nada, pero ya están probando ese producto mínimo viable en el mercado o incluso su prototipo. Y sirve mucho para las empresas porque entonces pueden hacer cambios en el camino. Entonces, mis estimados, las deudas en ocasiones sí son necesarias. Por ejemplo, si una empresa quiere crecer y quiere abrir más tiendas y es una empresa en funcionamiento y que está creciendo, muchas veces no va a contar con todo ese dinero para la infraestructura, pero sí puede adquirir un préstamo
para poder crecer. Incluso cuando ustedes se casen, y de hecho cuando están solteros y ya tienen un trabajo estable, una buena idea para invertir para jóvenes es invertir en algo que puedan alquilar. Por ejemplo, ustedes pueden ponerse una deuda en el banco para comprar un lugar, un apartamento, imaginemos, donde se alquile bien, ¿verdad? Y ustedes lo ponen en alquiler, en renta. Entonces ustedes están trabajando, están generando un ingreso de su salario, pero también están generando un ingreso por el arrendamiento de ese lugar. Y entonces con ese dinero pueden ir pagando la deuda de la renta. Y al final de cuentas esa deuda se va a disolver, es decir, ustedes van a terminar de pagarla y al final se van a quedar con el apartamento. Esas son unas decisiones que ustedes pueden ir tomando o pueden ir considerando desde ya. Ahora, comprar un inmueble no es cosa sencilla, porque ustedes deben investigar el área, si va a ser en el área rural, si va a ser en la ciudad, quién les va a alquilar a ustedes. Por ejemplo, conocí una historia en Guatemala muy exitosa de un hombre que él trabajaba en el mercado, donde hay verduras, hay frutas, y entonces se dio cuenta que otros vendedores no tenían una bodega para almacenar todo su producto y se lo tenían que llevar diariamente a donde ellos vivían y luego regresar. Y entonces a él se le ocurrió que iba a invertir en comprar una casa muy vieja que estaba cerca de esa terminal, así le llamamos en Guatemala a ese mercado en específico, la terminal. Y entonces él construyó bodegas y empezó a decirle a los demás que él les alquilaba un espacio para guardar su producto y se volvió fenomenal, porque él logró empatar esa necesidad que la gente tenía con su servicio, que era arrendarles bodega. Y entonces después de comprar una casa le fue tan bien que empezó a comprar más. Y hoy en día pues vive de ese negocio. Entonces comprar un inmueble no es cosa fácil, ustedes deben analizarlo muy bien y luego por supuesto saber elegir esa deuda y esa inversión. Al final de cuentas, esto que les cuento es una inversión porque no es consumo, no es para vivir más lujosamente, para vivir cómodamente, para vivir en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, como ustedes me dicen, sí, las deudas son necesarias dependiendo para qué. Y ahora pasamos a una siguiente pregunta, que es, ¿qué nos debemos preguntar antes de adquirir una deuda? Nosotros mismos, a ver qué me dicen ustedes en el chat, o si quieren abren su micrófono y me dicen. El interés. Muy bien, el interés, nos dice Mario. ¿Qué más? ¿Qué más se preguntarían ustedes hoy en día si quieren adquirir una deuda o están pensando o es una opción? Acá nos contesta, dice el chat de Reyes, dice, ¿en cuánto tiempo lo podré pagar? Excelente, Suelen. Muchas gracias, Eliseo. Sí, esta es una introspección. Es importante ser muy honestos y decir, bueno, primero, ¿qué es lo que quiero comprar? Como nos decían Luz. ¿Qué quiero? ¿Esto puedo esperar a tener suficiente dinero de mis ahorros para comprarlo? ¿Sí o no? Eso dependerá mucho de nuestro grado de honestidad con nosotros mismos. Otra pregunta es, bueno, como nos decían, ¿en cuánto tiempo lo voy a poder pagar de mis ingresos? ¿Realmente puedo pagar un préstamo por esto? Y quizás en el camino la respuesta va a ser no, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otras opciones. Muy bien, Luisa nos dice pensar un plan para pagarla, exacto. Luego, ¿cuánto tiempo me va a tomar pagar esta deuda? Y algo muy, pero muy, muy importante es saber si esto para lo que me voy a endeudar me va a traer beneficios después. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez un motivo para comprar algo sea, quiero comprarme el último celular de la gama más alta para tomar fotos bonitas cuando vaya con mis amigos. Y siendo muy honestos para que los otros vean que yo tengo algo bonito y que yo puedo presumir. Y entonces ahí los motivos empiezan a ir por mal camino. Y entonces les digo que se necesita de mucha honestidad nuestra. Otra cosa es, ¿esta inversión o esto que estoy comprando va a crecer de valor en el tiempo?
Y si vemos el ejemplo del celular, realmente no. Nada de la tecnología que compremos hoy va a valer más mañana. En absoluto. Entonces, ¿realmente vale la pena? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Y Byron nos dice, ¿cuánto es la cantidad de interés a pagar? Excelente, Byron. Y quiero mostrarles este anuncio que salió en un banco de Guatemala. Y les quiero leer estas letras chiquititas que dice, dice, más vale tarde que nunca. Mentira. Pide tu préstamo hoy. Y quiero que me digan qué interpretan ustedes de este anuncio. Ya que nosotros venimos de trabajar Media Literacy y ahorita estamos viendo Finance Literacy, quiero que me digan qué interpretan ustedes de estos anuncios, qué les hacen sentir y pensar. Vamos, chicos, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Quieren que tengas un préstamo más rápido de lo normal, digamos. Las personas ya eran muy grandes cuando consiguieron sus sueños, supongamos. La señora tiene cosas como de que va a viajar y para su edad no creo que pueda realizar el viaje. Excelente. ¿Quién más, chicos? ¿Quién quiere compartir? A mí me gustaría compartir. Bueno, Adelante, pues Roger. gracias. Pues yo he visto anuncios similares, pues no solo en este banco, pero en muchos otros. Creo que si quieren dar la visión o el mensaje que disfrutes y que gastes ahora que estás joven y que lo pagas después cuando estás viejo. Porque cuando ya estés más grande, pues no vas a poder disfrutar de esos viajes, de ese automóvil, de ese vehículo que siempre te has querido comprar, que pues para una intención de probablemente tener un préstamo o algo similar. Excelente, así es. Lucía Sánchez nos escribe en el chat, cuando te jubiles, y en efecto les quiero decir, todo lo que ustedes me dijeron es cierto. Estos anuncios nos confrontan, porque decimos, no, es que yo estoy ahorrando para cuando quiera ir a escalar ese volcán con mis amigos, y te dicen, más vale tarde que nunca. Mentira, porque cuando seas viejo ya no vas a poder hacer esto. Entonces quiero que vean cómo la publicidad juega tanto con nuestras emociones que cuando vemos esto, cuando alguien que yo conozco mucho vio este anuncio en la calle y me dijo, mire, y entonces ¿para qué ahorra tanto para tal cosa? Ya vio esos viejitos, así va, era mi esposo y me dice, vamos a llegar a viejitos para poder comprar tal carro. Y entonces es cierto, esta publicidad nos confronta tanto que nos hace creer que sí, que no va a valer la pena cuando lleguemos a tener ese ahorro y en realidad nosotros sí podemos ahorrar antes. Entonces al final con mi esposo lo tomamos de chiste porque dijimos, bueno, pues entonces hasta aunque esté viejita, pero voy a disfrutar de este carro que quiero. Nosotros les quiero contar que yo mi primer vehículo lo compré con mis ahorros y compré un vehículo usado. Porque pensé, bueno, primero comprar un vehículo nuevo era invertir prácticamente todos mis ahorros y todavía endeudarme. Y luego, como yo no tenía habilidad en manejar, pues la posibilidad o la probabilidad de cometer un accidente o de pasarlo rayando en el parqueo incluso de nuestra casa era más grande, ¿verdad? Entonces preferí comprarme un vehículo usado para aprender a usarlo bien y para acostumbrarme a manejar en el tráfico de la ciudad y demás. Y luego cuando cambié mi carro, ya compré uno nuevo, pero sí lo pude comprar con mis ahorros y lo compré hace 6 años y todavía lo pienso seguir usando porque está en muy buen estado. Y ver a mis amigos que están en otros carros mejores, más nuevos, de gamas más altas, pues me alegra mucho por ellos, pero yo prefiero invertir mi dinero en otras cosas que me agregan valor. Y entonces, solo les quería mostrar para que vean cómo la publicidad puede jugar con nuestros pensamientos y nuestras emociones también. Y aquí está el típico anuncio de la chica que se ve feliz, joven, bien vestida, alegre y que va con muchas bolsas en sus manos y las cuotas, ¿verdad? Que puede elegir comprar de 2 a 12 meses.
Y como hablábamos la semana pasada, todo esto trae consecuencias que nos pueden llevar hasta un estrés financiero. Y entonces, para ir aterrizando, ante la pregunta de para qué voy a querer esto, para qué me voy a endeudar, tenemos para qué voy a usar el dinero. ¿Van a ser gustos o van a ser necesidades que cubrir? Y aunque sean necesidades, debemos ser muy juiciosos de poder invertir en lo que realmente vale la pena. Y aquí les quiero contar este caso de unos empresarios, bueno, en realidad empezaron como emprendedores guatemaltecos que decidieron poner su empresa a andar. Esta empresa era una imprenta. Ellos habían trabajado la mayor parte de su vida como asalariados, ganando un salario, y estaban casados y decidieron que iban a poner su propia empresa. Y ellos lo cuentan así. Ellos fueron a alquilar unas oficinas que tenían bodega a un sector caro del país, y además decidieron empezar a comprar el mobiliario para su empresa. Y entonces compraron cuadros decorativos muy bonitos porque querían dar una muy buena impresión a sus clientes o a sus clientes potenciales. Compraron sillones carísimos de telas muy finas. Compraron todo su equipo de cómputo de la última gama. Y así, ¿verdad? Ellos querían invertir, pero no tenían todo el efectivo, así que hipotecaron su casa 2 veces. Y les cuento que por azares del destino yo conocí a uno de los hermanos de esta pareja. Lo conocí en la universidad cuando estaba estudiando mi maestría. Pero yo no sabía que estaban relacionados. Hasta años después caí en cuenta que eran la misma familia. Y entonces el negocio no iba bien. Como les decía, en un emprendimiento en ocasiones puede ir bien. Hay épocas muy buenas y hay épocas de recesión y hay épocas malas. Así como sucede en la vida con todo, hay cambios. Y entonces a ellos les empezó a ir mal y tenían deudas en el banco. Y oigan ustedes, habían hipotecado la casa de uno de los padres de ellos. O sea, ellos no estaban tranquilos, no tenían paz porque no lograban pagar. Entonces, dentro de sus lecciones aprendidas, ellos pasaron como 4 o 6 años pagando esa deuda. Al final de cuentas, el negocio cerró por completo y tuvieron que liquidar. Ellos habían invertido su tiempo. El compañero que yo tuve en mi universidad, este amigo nuestro, él dedicaba su tiempo, es decir, él no trabajaba en otra empresa, él ponía todo su tiempo, su expertise, él era ingeniero para llevar a cabo esta empresa, pero al final de cuentas terminaron perdiendo. Y la deuda que les costó pagar era una deuda millonaria. Entonces, aún pensando que estamos invirtiendo en activos y que es algo bueno porque es mi emprendimiento, debemos ser muy juiciosos en qué vamos a invertir. ¿Ellos realmente necesitaban estos cuadros? No. ¿Necesitaban algo tan lujoso? No. ¿Necesitaban alquilar un lugar caro donde estaban obligados a pagar la renta durante 2 años completos? Es decir, si ellos decidían salirse de ese contrato, les cobraban penalizaciones. Entonces, no. Pero esos son todos los aprendizajes que podemos tener de otros y de ver y de escuchar. Así que aún aunque sean necesidades, sí podemos elegir lo más económico o lo más adecuado para nosotros, y a eso los insto. A veces cuando nosotros pues vivimos con nuestros padres, hasta nos quejamos, no, yo quiero esto que es lo más caro, y desconocemos todas estas situaciones, o a veces no comprendemos a nuestros padres o a los que viven con nosotros. Y les quiero dejar esto porque al final de cuentas, en algún momento de su vida ustedes van a ser los responsables de tomar estas decisiones, y entonces aprenderán a verle más valor a los recursos que tengan, ya sean muchos o sean pocos, ustedes pueden sacarle el mayor provecho que tengan. Esta pregunta, ¿es realmente esto necesario? Y les decía que esto depende mucho del nivel de sinceridad y honestidad que tengamos con nosotros mismos. Luego vale la pena hacerse esta pregunta: ¿qué otras opciones tengo en vez de la deuda? Quizás la opción sea ahorrar, porque si quiero irme de viaje, pues puedo esperar y voy a ahorrar y voy a disfrutar mucho más si utilizo mi dinero. Y como les dije hoy, cuando hemos sentido que hemos logrado algo, hoy nosotros estamos logrando cerrar esta serie de decisiones que ustedes un día aplicaron, un día les llegó la invitación y empezaron, y han sido
han perseverado en este camino, han sido tenaces. Bueno, ¿y qué otras opciones tengo? Quizás tengo un don, un talento, puedo dibujar y puedo vender esos dibujos. Hay personas que son muy creativas y se las ingenian. Yo he visto caricaturistas en bodas, cuando habían bodas, ¿verdad? O incluso en los restaurantes, cuando uno se sentaba a comer, ellos empezaban a hacer bocetos y rápidamente iban a enseñarle, mire, estoy haciendo este dibujo y me lo compran tanto. Realmente hay maneras de generar ingresos de nuestros propios talentos. Quizás lo tuyo sea cocinar, para alguien sea contar historias o cuidar niños. Y pónganme en el chat de qué manera ustedes pueden generar ingresos desde ahora mismo, desde la próxima semana, etc. Luego también tenemos la parte de pedir prestado dinero a nuestros familiares. Y muchos hemos prestado dinero a nuestra familia y la ventaja de pedir prestado a familiares o amigos es que suelen no cobrarnos intereses. Suelen. Algunos que son muy buenos, como nuestros padres o abuelitos. He conocido abuelitos que les prestan a sus nietos de casi 35, 40 años. Amigos míos, abuelitos que les dan su apartamento para uso a los nietos porque son tan generosos. En fin, podemos usar esos métodos. Y de eso sí, lo que les decía, debemos aprender a honrar esa confianza que nos dan, de pagar. Si no nos cobran intereses, al menos pagar una porción como un regalo de agradecimiento y de honra a esta confianza que nos están dando. Y luego les decía, poder encontrar incluso un trabajo a tiempo parcial o por horas que pueda servirnos para generar esos ingresos. Esas son las opciones que tenemos antes de considerar una deuda. Y luego algo que nos decía Mari, bueno, y Luisa, soy capaz de pagar la deuda, ¿en cuánto tiempo voy a pagarla? ¿Genero ingresos suficientes para pagarla o voy a quedar tan endeudado que voy a ponerme como una soga al cuello, algo que no me permita ni respirar ni estar en paz? Así que aprendamos de las lecciones de otros para tomar estas mejores decisiones. La otra pregunta importante es, en el mediano y largo plazo, ¿cuáles serán las consecuencias de esta decisión en mi vida? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va a aportar esta decisión de endeudarme a mi vida? ¿Me voy a sentir bien? Porque, por ejemplo, un crédito estudiantil me va a permitir continuar la universidad, ganar, graduarme de la universidad, luego trabajar y generar ingresos. Esa es una deuda positiva. Y estos créditos estudiantiles suelen empezar a correr intereses a partir de que nos graduamos, en algunos casos y dependiendo del país. O bien, esta decisión me va a traer muchas preocupaciones, van a ser dolores de cabeza porque realmente no tengo, se le llama así, solvencia económica, es decir, no tengo los ingresos para poder pagar y entonces ya ni voy a descansar tranquilo. ¿Qué consecuencias va a traer esta decisión en nuestra vida? Y todas estas se dan cuenta, todos estos pensamientos, todas estas preguntas son previas a adquirir una deuda, para que nosotros podamos ponernos a nosotros mismos las cartas sobre la mesa y poder decidir, bueno, sí puedo pagar esta deuda y si quiero y si vale la pena esto para lo que quiero invertir o realmente no. Luego, en el mediano y largo plazo, esta compra crecerá de valor y aumentará mis ingresos. Y quiero que me pongan en el chat qué compra se les ocurre que puede aumentar de valor y sus ingresos en el mediano y largo plazo. Pónganme un ejemplo, por favor. Quiero conocer sus ideas. En el mediano y largo plazo, ¿qué compra puede crecer de valor y aumentar mis ingresos? ¿Qué creen ¿Puedo ustedes? decirlo o lo tengo que escribir? Sí, Joshua, puedes decirlo. ¿Un terreno o una casa? Muy bien, Joshua. ¿Alguien más Tengo quisiera un- compartir? Yo tengo un buen ejemplo. Tengo una amiga que ella tiene mucha habilidad en repostería. Es muy buena para hacer pasteles, budines y demás. Entonces, para la pregunta de cómo hago para generar ingresos, bueno, ella empezó a hacer pasteles, budines, así, artesanales, todo manual, y los empezó a vender. ¿Sí? Hizo un ingreso además de estudiar en la universidad.
Y después, por ejemplo, para la pregunta que dice que será el valor aumentará mis ingresos, ella se compró una batidora eléctrica. Entonces, al comprarse una batidora eléctrica, lo que hace es producir las tortas o pasteles a una velocidad más rápida, lo que le permite hacer más pasteles, lo que le permite vender más. Entonces eso le generó más ingresos. Excelente, Eliseo. Muchas gracias, Joshua, también por tu ejemplo. Y quiero comentar Ahí un poco Mariluz, sobre lo que Joshua perdón, nos dice. A ver, interrumpa. Ahí sí. Mariluz dijo, cursos online o presencial para una salida laboral. Después Luisa dice, la compra de una bodega o lugar para rentar. Aprendió el ejemplo. Elida nos dice, un negocio. Muy bien, y Mario nos dice una impresora 3D. Y Joshua, quiero rescatar lo que me dijiste, decías comprar un terreno o comprar una casa para alquilar. A ver, el terreno, antes de comprar inmuebles que son bienes con un valor alto, ustedes deben de pensar, ¿este terreno en dónde está ubicado? Está ubicado cerca de una zona roja. Está ubicado cerca de carreteras, porque estar cerca de carreteras y de salidas es mejor si está en varios lugares, pues es decir, tiene acceso y salida por varias carreteras, porque eso aumenta el valor del inmueble. ¿En dónde está? Puede ser que esté situado en una cabecera departamental, pero si es el terreno, solamente el terreno, les quiero contar que puede tener muchos contras, porque en Guatemala sucede que hay personas que ven un terreno y pueden llegar a vivir y meterse al terreno. Sacar a esas personas del terreno, es decir, desalojar, lleva tiempo y lleva dinero de pagar abogados. Incluso si nosotros vamos a tener un terreno, imaginemos que compro yo un terreno en una zona que puede ser turística, como la antigua Guatemala. En Guatemala tenemos este lugar que está más o menos cerca de la ciudad, es un destino turístico. Pero si yo tengo mi terreno allí y simplemente lo tengo ahí, empieza a crecer la vegetación, no pasa nada, incluso yo lo cuido, pero no hago nada con mi terreno, pues estoy perdiendo todo ese tiempo porque no le estoy sacando provecho. Claro, el terreno, si está ubicado en un buen lugar, está subiendo de plusvalía, es decir, su valor en el mercado está creciendo, pero todavía me hace falta sacarle provecho a ese terreno. Entonces podría yo estar teniendo el dinero dormido. En cambio, un inmueble que yo pueda alquilar, que pueda rentar, ese sí me va a estar generando, si está ubicado en un buen lugar, pues me va a aumentar de valor y además me va a estar generando ingresos constantes. Entonces, ante la decisión de comprar un terreno, piensen muy bien para qué lo van a querer. Si ustedes, por ejemplo, quieren comprar este terreno en Antigua y es porque van a habilitar un mariposario, van a habilitar que la gente pueda entrar a ver flores, perfecto, porque entonces ya el terreno tiene un uso. Y esto que les digo son semillas de oro, estas son cosas que yo he ido aprendiendo en el camino y que de hecho nos pasó a mi esposo y a mí. Nosotros compramos, bueno, él cuando antes de casarnos ya traía varios terrenos en propiedad y estaban justamente en sector cafetalero en Antigua Guatemala, pero no los estábamos usando. Y pasamos 3 o 4 años teniendo esas propiedades, luego compramos otras y no las usábamos y nos dimos cuenta en un momento de que mejor las vendíamos y ese dinero nos sirvió para algo más. Pero ante esa decisión vale la pena que ustedes tomen en cuenta muchos factores. Byron nos dice la compra de un terreno cerca de la carretera y cuando pasan los años aumenta de valor. Excelente, Byron. Y Eliseo, vi que tenía su mano levantada por si quieres conversar algo. Sí, era para interrumpirte para leer el comentario de Byron. De acuerdo, Era eso. Eliseo. Pero sí, Gracias. totalmente de acuerdo con lo que dice Byron. Claro. Muy bien, entonces gracias por sus aportes y ahora vamos a hablar un poco de los tipos de crédito. ¿Sabían ustedes que hay créditos con garantía y sin garantía? ¿Y qué es una garantía? En los que tenemos de créditos con garantía hay créditos hipotecarios, créditos fiduciarios y créditos prendarios. ¿Qué significa el hipotecario? ¿Quién me quiere decir? Pueden contestar por chat o abrir el micrófono, no hay problema. Ambas, sí, El que se ambas. anime. Creo que el hipotecario es cuando se da
a cambio o se presenta como garantía una casa o un terreno. Así es, Joshua. Y aprovechando que estás aquí, cuando hablamos de fiduciario, ¿qué estamos dando de garantía? Pues yo solo sé del hipotecario y del prendario. El otro es un término nuevo. Muy bien. Y cuando es prendario, ¿qué damos a cambio? Podría ser un electrodoméstico, una televisión, una refrigeradora, incluso un celular. Excelente, Joshua, muchas gracias. Y Elvis nos dice que respalda el compromiso y si la parte deudora falla, el cobrador puede cobrarse con el bien. Así es, Elvis. Y fiduciario es cuando nosotros no damos una prenda, como una casa o un bien, sino que damos nuestra palabra. Es decir, yo tengo un crédito y yo le pido a Eliseo que él sea mi fiador. Y entonces él, Eliseo, firma un documento legal donde dice, bueno, si Ana María no paga esta deuda, yo me hago cargo y yo voy a pagar en nombre de ella. Entonces, cuéntenme ustedes si alguna vez han escuchado que alguien no pagó una deuda y entonces a su fiador le cobran y a él le toca pagar. Cuéntenme si se han enterado en alguna historia urbana, en los pasillos de la universidad suena algo así, o incluso a algún familiar suyo le pasó que tuvo que pagar una deuda que no era de ellos. Y mientras ustedes me cuentan, vamos a hablar acerca del crédito sin garantía. Y entonces, este crédito, los bancos o las instituciones financieras no solicitan nada absolutamente, ni casas, ni bienes, ni la firma de alguien más, ni que alguien más se haga cargo. Y tenemos como ejemplo las tarjetas de crédito. Y entonces, la diferencia entre ambos, aparte de la garantía, es que el crédito de la tarjeta es más alto, porque el riesgo del banco de perder el dinero es mayor. Entonces quieren obtener una rentabilidad más alta para poder cubrir todos sus costos o incluso poder pagar la deuda para ellos quedar en mejor situación. Por eso es que el interés o el costo del crédito de la tarjeta es más alto que cualquier otro tipo de préstamo que tenga como garantía un bien. A ver, nadie me ha contado de historias de fiadores, o sea, a nadie le ha pasado esto, me alegra mucho, de verdad que me alegra. Y entonces, lo que les recomiendo es nunca, pero nunca en su vida ser fiador ni servir de fiador a nadie. Porque primero, si la persona, su amigo, su familiar, su vecino no paga, pues a ustedes les va a corresponder pagar y pagar por algo que ustedes no han consumido es nefasto, es fatal, se siente terrible, pero hay que pagarlo, ¿verdad? Porque ustedes se comprometieron. Y esto sucede mucho con jóvenes, cuando somos muy jovencitos y no sabemos ni qué es fiador y no conocemos esos términos. Cualquiera viene, algún otro amigo que tal vez no tenía tampoco mala intención, pero que simplemente él dice, bueno, te puedo poner de fiador en esto y ustedes dicen sí, firman, listo. Y al correr de los meses o al pasar de 1 o 2 años, llega la notificación bancaria y ustedes tienen que responder ante esta obligación. Eso es fatal. Y en otras instituciones crediticias como cooperativas, lo que hacen es entregar préstamos a grupos de personas, por ejemplo, a grupo de 5 personas, y entonces a cada persona le dan, imaginemos, $500. Entonces ellos tienen un documento legal que dice, bueno, en caso de que una de las 5 no pague, pues las otras 4 me van a responder ante esta deuda, es decir, 4 son fiadoras. Entonces primero van y le cobran a una, si esta no paga le cobran a la otra y así. Entonces cuando ustedes obtengan un crédito, tengan esa necesidad, lean bien las condiciones y sepan en qué se están metiendo, cuáles serán las responsabilidades que les toque cubrir. Y consideren si vale la pena trabajar con un crédito comunal como este que les cuento. Y a ver, Joshua, tienes la palabra. Hablando de este tipo de créditos, acá mi abuela está en un grupo así, en donde digamos son 10 mujeres a los que le digo, a cada 3 meses les dan cierta cantidad de dinero.
pero se renueva, digamos, el préstamo solamente si todas pagan el préstamo que fue hace 3 meses. Y si en dado caso una de las 10 no paga, entonces las otras 9 se dividen la parte de esa persona y tienen que pagarlo, ¿va? Gracias por el ejemplo, Joshua. Realmente sí, son cosas que pasan. Y lo más importante, ¿sabían ustedes que las mejores pagadoras somos las mujeres? Está estudiado internacionalmente, pero sucede que cuando alguien no paga en ese tipo de crédito, les cobran a todas. Nos dice Elvis, es como una cooperativa hasta cierto punto. Sí, todo depende, incluso las cooperativas tienen créditos individuales y por eso es importante investigar, darse a la tarea de investigar. Es como cuando ustedes van a entrar a la universidad o cuando entraron, empezaron a investigar todas las carreras, empezaron a preguntarle a sus amigos, a familiares, a buscar un poco en internet, porque es una decisión muy importante en la vida. Y también adquirir un préstamo es algo muy importante porque además de adquirir un compromiso y responsabilidades, pues tiene que ver con algo que nos puede dar tranquilidad o nos puede quitar la paz, como una deuda o una situación de no poder pagar. Así que la lección, por favor, nunca sean fiadores de nadie, ni siquiera de un familiar suyo, porque pueden acarrearse después problemas. Y hay también, les quiero contar que hoy en día hay muchas aplicaciones donde ustedes pueden adquirir un crédito. Han surgido incluso emprendimientos que dan créditos y está esta figura del usurero que existe desde hace muchísimo tiempo en la vida. Y los usureros son personas que dan crédito muy fácil y que a veces lo que piden son las escrituras de la casa o firmar un pagaré, que es un documento que también es legal, y cobran intereses altísimos, tan altos como los de la tarjeta de crédito o más. Y es difícil pagar esas deudas. Así que ante estas situaciones de recurrir a un banco, a una cooperativa o un crédito con un usurero, les recomiendo que vayan a lo seguro y que procuren mantener un nivel de ahorro necesario que les haga o un nivel de ahorro que les permita no recurrir a préstamos a última hora, porque resulta que a última hora en los bancos o en las instituciones como las cooperativas va a ser requerido un nivel de papeleo, va a ser requerido esperar una autorización y es un crédito que quizás es más barato, pero lleva tiempo. En cambio, estas aplicaciones y estas nuevas modalidades nos ofrecen el dinero inmediatamente, pero justo con esa inmediatez suceden las altas tasas de crédito. Y a ver, Eliseo, tú estabas levantando la mano. Tienes la palabra. Sí, me pareció que María después yo ya quería decir algo. No sé si todavía lo quiere decir. Yo bajo la mano, hablando del tema anterior. Si lo quiere decir, no hay problema. Si no, seguimos. Adelante, María, vamos, con tu comentario, es valioso. No, lo de la acción por error. De acuerdo. Entonces les decía que ustedes sepan identificar que la inmediatez, la rapidez también tiene un costo y tengan cuidado. Tengan cuidado. No es que no sean instituciones fiables, puede ser que sí sean fiables y que sí tengan todo en orden y que sí respeten los contratos, pero el costo del crédito, es decir, el interés, va a ser más alto. Así que procuren en la medida de lo posible de no llegar a esa situación. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que hacemos al banco y ustedes ya las han respondido bastante en las participaciones anteriores. Tenemos que tener muy claro cuándo es la fecha de pago. ¿Cuál va a ser los primeros 5 días del mes? ¿Va a ser antes del 15º día? Etcétera. Deben preguntar si son permitidos los abonos a capital, es decir, que si yo tengo una deuda y que cada mes pago $10, imaginemos, si en el mes X que yo tenga disponibilidad más cantidad de dinero voy a poder pagar más deuda. ¿Cuál es la tasa de interés nominal? Fíjense bien en esta palabra. El interés nominal es aquel que nos dicen, bueno, adquiere o paga esto con el 4% de interés. Esa es la tasa nominal, es la que nos anuncian. Pero la tasa de interés efectiva o la tasa de interés real es aquella que ya incluye costos de mantenimiento, costos de seguro generalmente.
Las deudas hipotecarias incluyen un seguro de incendio, por ejemplo, para el inmueble, y un seguro de vida para quien adquiere el crédito, porque el banco se asegura. Dice, si este cliente mío se muere, no importa que se muera, pero yo le voy a cobrar al seguro mi deuda. Eso es lo que busca el banco. Y entonces, todos esos costos, por supuesto, que los paga quien adquiere la deuda. Y entonces, eso va aumentando el porcentaje de la tasa de interés. Entonces, hay una tasa de interés efectiva. Y como les decía, quizás ustedes hoy, ni mañana, ni este año, ni el próximo, ni en 2 años, ustedes van a necesitar endeudarse, pero sus papás tal vez sí. Ustedes van a tener esta información, o más adelante, en unos 5 años, en 10 años, ustedes se van a endeudar y se van a recordar de que van a ir a averiguar antes al banco todas estas informaciones, todos estos detalles para tomar una mejor decisión. Incluso pueden comparar en varios bancos. Eso es lo que nosotros hemos hecho en la vida real con mi esposo. Nosotros comparamos y vemos y elegimos el banco que nos dé la mejor tasa y que nos dé las mejores opciones para poder tener una deuda. ¿Y para qué hemos tenido deuda? Hemos tenido hipotecas que las hemos pagado, gracias a Dios, con tiempo mucho antes de que venciera la deuda. Y nos ha ido muy bien aplicando esos pequeños consejos de, por ejemplo, pagar o dar abonos a capital. Eso hace que la deuda finalice antes del tiempo y pagar, por supuesto, menos interés. También deben estar claros de qué pasa si tengo un retraso, incluso con la tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Qué penalización hay? Y pueden preguntar en algún momento, ¿hay alguna, me perdona? Por ejemplo, si se me olvidó pagar la tarjeta de crédito y yo tenía que pagar el 10 y me estoy recordando el 11, ¿me perdona ese retraso? En ocasiones el banco sí perdona esos pequeños retrasos, pero no se los perdona si ustedes no piden. Así que ustedes tienen que comunicarse y tienen que pedir esa exoneración o esa eliminación de los recargos. Y es algo que muchas personas no conocen. Bueno, esto nos lleva a hablar acerca del interés, si el interés se calcula sobre saldos o sobre cuotas niveladas, y algo muy importante, obtener un precálculo de la deuda para que ustedes sepan cómo quedaría un monto a pagar cada mes y si realmente lo pueden pagar. ¿Para qué? Pues para que la tarjeta de crédito no se los coma, no los absorba y no caigan en ese estrés financiero del que hablamos la semana pasada. Y les quiero decir que estuve averiguando las tasas de interés que hay en Argentina y hay en Guatemala y me quedé asustadísima y me di cuenta por qué hay tanto problema con la tarjeta de crédito. Y les quiero decir, mis estimados, que tener una tarjeta de crédito representa una responsabilidad y el mal manejo de ella no depende del nivel social ni de la educación, sino depende de otros factores, depende de poder ser mesurado al gastar, es decir, poder tener un control de uno mismo, de tener claridad sobre los ingresos y hasta cuánto podemos gastar, porque díganme si no vemos los anuncios o recibimos llamadas del banco que nos dice, usted se ha ganado esto, o hablan tan bajito que uno no escucha y uno como quiere que ya se acabe la llamada, dice sí, 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 y de pronto lo que le están haciendo es vendiéndole un crédito y ustedes no se han dado cuenta y dicen que sí, e incluso existe la modalidad en Guatemala que ustedes dicen que sí a un crédito o a un cargo en una llamada telefónica, inmediatamente empieza a correr y esas llamadas quedan grabadas. Entonces tengan mucho cuidado con esa promoción que pueden estar recibiendo, porque cuando yo, por ejemplo, recibí mi tarjeta de crédito, la primera que tuve, la recibí en la universidad y la recibí simplemente por el hecho de estar en la universidad estudiando. Yo no trabajaba, así que la persona que me dio la tarjeta ni siquiera me preguntó datos de mis padres, mi dirección donde vivía, simplemente me pidió mi nombre, mi dirección para mandarme la tarjeta y mi correo electrónico y el teléfono. Esos fueron los 4 datos que me pidieron y a la semana siguiente me llegó la tarjeta de crédito. Y luego empecé a recibir llamadas de se ganó un crédito, utilícelo, mire qué va a hacer con este dinero que se ganó. Y esas palabras hacen creer que realmente tenemos ese dinero de gratis, pero no caigamos en eso porque el interés, o sea, el dinero tiene un costo y se llama interés. Y lo más caro es el interés de la tarjeta de crédito. Y a ver, Eliseo levantó su mano.
Sí, yo te quería comentar con respecto a lo que decías de los intereses de la tarjeta de crédito. Sí, la verdad que en Argentina existen unos intereses increíbles, sobre todo porque son impuestos a través del Estado a veces, muchas veces. Hay regulaciones que lo que hacen es que los estados, los bancos para atajarse frente a estas situaciones, que ponen intereses altos, que le llaman los intereses negros, los intereses abusivos, pero que son una respuesta natural frente a las órdenes del Banco Central, por ejemplo, o si no, también están los intereses que uno tiene, no solo con las tarjetas de crédito, sino con que le pide a privados, empresas privadas que ofrecen créditos a unos intereses muchísimo más altos, porque son la única forma de asegurarse que si existe una insolvencia por parte del deudor, con eso se respalda. Excelente, Liceo, muchas gracias. Y ahora quiero que ustedes me digan en cuánto se imaginan que está la tasa de interés en Guatemala y en Argentina. La tasa de interés de una tarjeta de crédito. A ver, quiero que me empiecen a poner en el chat o que abran su micrófono y que me digan, yo creo que es tanto, tanto, tanto. La tasa de interés. Eliseo, ¿cuánto crees tú que está la tasa de interés de una tarjeta de crédito en Argentina? Y no sé, debe estar algún 6%, puede ser. Depende de qué banco. Muy ¿Un bien. 6? A ver, ¿quién da más, quién da menos? A ver, 15, Joshua nos dice 5. 15, María nos dice 5, Luisa nos dice eso dependerá del banco. Sí, Luisa, pero a ver, denos su estimado, su mejor estimado. ¿En cuánto creen que está la tasa de interés? A ver, chicos, vamos a ver quién gana. Creo que el Banco Santander. Nos Upa. dice María Gesell 7, Byron 30. A ver, ¿quién nos habló que quiera retomar la palabra? Roger, me Yo parece que creo habló Roger. yo creo que en Guatemala es el 23%, bueno, alrededor de 23 a 25% de interés. Muy bien, Yo creo chicos. que 18% acá en Guatemala. ¿Cuánto, perdón, Alexis? 18%. Muy bien, chicos. Vamos a ver quién da más, quién da menos. En Argentina, ¿cuánto creen? A Creo ver, que el Banco Santander con una tarjeta universitaria, ojo, una tarjeta universitaria, que es una gran diferencia. Creo que daba un 6 y un 8. Muy bajo, un interés muy bajo, como para que sea más accesible para estudiantes, que obviamente no tienen un ingreso muy fuerte. bueno, chicos, entonces, por favor, siéntense, prepárense emocionalmente. No quiero que se me caigan ahí de la silla, porque lo que les voy a mostrar puede hacer que cualquiera se caiga de la silla. A ver, y vean esto. Estos son datos reales que encontré. En Argentina, la tarjeta de crédito, la más barata, está cobrando un 63% de interés. La media está cobrando entre 93 y 154% y la más alta con 224% el banco hipotecario. En Guatemala también me asusté. Lo que menos está cobrando un banco es el 40%, es el banco industrial. Esto lo saqué de estados de cuenta bancarios. La media está cobrando un 60%, GIT y Banco Antigua. Y la más cara es la de Promérica. Esta fue mi primera tarjeta de crédito, les quiero contar, la que me dieron así por estar en la universidad, que por cierto ya no la tengo. Pero miren, yo me fui de espaldas. Y quiero que se den cuenta que consumir con la tarjeta de crédito, endeudarse con la tarjeta de crédito, sí se come a cualquiera. Claro, después de pagar un mes de un 40% más de un consumo, si me compré, imagínense, zapatos de 1,000 quetzales, es decir, el interés y todos los demás recargos pueden llegar a 400 quetzales. En dólares, digamos, si yo consumí $100, $40 de intereses en Guatemala, imagínense. Y si en Argentina yo consumí $100, pagar $225, eso sí es algo terrible. Esas son cifras reales. Aquí abajito les puse la fuente de donde tomé los datos de Argentina. En la parte de abajo la pueden leer. Y ahora, este es el crédito, como decíamos, es el crédito más caro que pueda existir en el mercado. Es la tarjeta de crédito. Entonces, dicho esto, díganme ustedes, ¿realmente vale la pena tener una tarjeta de crédito? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vale la pena?
Y bueno, mientras ustedes me dicen si vale o no vale la pena, Mari nos dice en Argentina es Mari. horrible la inflación para aquellos que la reman cada mes. Gesell nos dice no. Marías, las dos Marías me dicen que no. Luisa nos dice yo pienso que no vale la pena, sabiendo ahora no, y solo para emergencias, nos dice Luisa. Muchos no. Muchos no, así es, Eliseo, así nos dicen. Pero les voy a decir, después de estos videos, ahorita vamos a ver unos videos muy interesantes, les voy a decir una manera de usar la tarjeta de crédito. Y ahora vamos a irnos a una parte muy interesante que es cómo comprender los estados de cuenta o en Argentina el resumen de la tarjeta de crédito. Me encontré unos videos muy buenos que están disponibles en internet, en YouTube. BBVA. Y que les voy a pedir que los vean más detenidamente porque en algún momento de su vida pueden tener una tarjeta de crédito, entonces guárdelos en YouTube o véanlos. O si sus papás o un tío tiene una tarjeta de crédito, pídanle el estado de cuenta y digan, mira tío, quiero revisar tu estado de cuenta, vamos a ver, sí aparece esto y ustedes chequeen, porque esta información es importante saberla. Esto es como aprender a leer y escribir. Hoy en día quien no sabe aprender a leer y a escribir, le es difícil enfrentarse al mundo. De la misma manera, si no sabemos esos términos financieros, esos términos económicos, llevamos una desventaja. Así que mucha atención chicos. Me dicen, por favor, si escuchan bien. Y ahorita empezamos. BBVA presenta ¿Cómo leer tu resumen de tarjeta de crédito? Uno de los objetivos más importantes de BBVA es ayudarte a entender tus productos financieros para que tomes mejores decisiones y desarrolles mejores hábitos de ahorro y planificación de gastos. Hoy veremos cómo leer el resumen de tu tarjeta de crédito. Aprender a leer los resúmenes de las tarjetas de crédito les permite hacer un buen uso de ellas, aprovechándolas para ahorrar en productos y servicios y además obtener descuentos y beneficios. En el resumen de cuenta aparece el detalle de tus compras, los intereses generados, los pagos que realizaste y toda la información relacionada con tu tarjeta. Comencemos por las fechas. Los ciclos de las tarjetas son mensuales. El cierre actual es la fecha en que terminó el último ciclo y abarca todos los gastos que se hicieron en ese mes. El vencimiento actual. Gracias, Mati. El vencimiento actual es la fecha límite que tenés para realizar el pago. Generalmente tiene lugar 10 días después del cierre de la facturación. Se puede pagar la totalidad de lo consumido, el mínimo o un monto parcial mayor al mínimo. En otros periodos pueden ver información sobre los cierres y vencimientos de periodos anteriores y posteriores. También es importante conocer los movimientos de cada periodo facturado porque conocer es saber y saber te permite controlar tus gastos. El saldo actual es el monto que tenés que pagar. Se compone de todos los consumos realizados en el último periodo y algunas cosas más. Los saldos anteriores pendientes de pago, las cuotas de compras que fueron financiadas, los débitos automáticos, los cargos de la tarjeta, mensual o renovación anual, los cargos por programas de beneficios, por ejemplo el programa Latam Paz, los intereses por financiar saldos anteriores, impuestos y otros. Además, si tenés tarjetas adicionales también vas a ver los gastos que realizaron con ellas y esos se suman al saldo actual. Esto es importante. El pago mínimo es el monto mínimo exigible para tener la tarjeta habilitada y seguir operando. La recomendación es utilizar esta posibilidad en casos puntuales y no en varios periodos consecutivos, debido a que una acumulación de deuda en el tiempo puede afectar la salud de nuestras finanzas personales. Para usar la tarjeta hay distintos tipos de límites. Por ejemplo, límite de compra. Es el monto máximo que tenés autorizado para comprar durante cada periodo. Límite de financiación. Es el monto máximo que podés dejar pendiente de pago para los próximos periodos. Límite de adelanto. Es el máximo de efectivo que podés extraer del cajero automático con la tarjeta de crédito. Límite de compras en cuotas. Es el máximo disponible para comprar en cuotas durante el periodo. Veamos un ejemplo. Mati tiene un límite de compra de 60.000 pesos y un límite de compra en cuotas de 40.000 pesos y sus saldos actuales son: consumió en el mes 15.000 pesos, tiene saldos pendientes de compras históricas de 20.000 pesos cuyas cuotas las paga mensualmente. Quiere comprar una heladera que cuesta 30.000 pesos. ¿Puede? No, porque se excedería del límite de compra en cuotas. Tendrá que esperar a ir cancelando las cuotas antiguas para liberar el límite. ¿Puede comprar un aire acondicionado que cuesta 20.000 pesos? Sí, porque estaría dentro de los límites autorizados de la tarjeta.
Otro tema importante son los intereses aplicados. Buena pregunta, Sofi. Los intereses se aplican sobre los saldos impagos, es decir, la diferencia entre el saldo total y lo que pagaste. Existen distintas tasas, como los préstamos personales, hipotecarios y todos los productos de financiación. Pero mejor eso lo vemos bien. A ver, ¿están viendo el video? En ese momento se detuvo. Las tarjetas BBVA presenta. ¿Sí vieron el Sí, video? sí se ve. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces se dan cuenta, ese de BBVA está bastante claro. El único tema es que pasa a veces un poquito rápido, pero esos videos se los voy a poner en el grupo de Facebook para que ustedes los vuelvan a ver, y vamos a ver otro de Argentina y luego uno para Guatemala, porque algunos términos son diferentes, se llaman distinto, pero realmente la funcionalidad es la misma. Entonces vamos por el siguiente video de Argentina. Las tarjetas de crédito se han vuelto las aliadas ideales de las compras online, pero también nos permiten acceder a pagos en cuotas y descuentos exclusivos. Hay 4 cosas que son claves en un resumen: las fechas, los saldos, los límites y los intereses. Las fechas no tienen mucha ciencia. Son los ciclos mensuales dentro de los cuales se efectuaron los gastos y te dicen hasta cuándo tenés tiempo para pagar. El cierre actual va desde la fecha en la que terminó el último ciclo y abarca todos los gastos que se hicieron en el mes. Algo muy distinto es el vencimiento actual. Esta es la fecha límite para generar el pago y generalmente suele ser 10 días después del cierre. También está la opción de otros periodos, donde vas a encontrar información de cierres y vencimientos anteriores y posteriores. Otra de las cosas a prestar atención en tu resumen son los saldos, impuestos y comisiones. Saldo actual es lo que tenés que pagar y no solo se compone de todos los consumos y compras que hiciste en el mes, sino de cuotas, débitos y algún saldo que tengas pendiente en el caso que no lo hayas saldado en resúmenes anteriores. El saldo se puede pagar completamente. O sea, si tu saldo es 1000, podés pagar 1000. O podés pagar el mínimo, que es un monto exigido para que tu tarjeta siga operando. Pero te recomendamos hacerlo en casos muy puntuales, ya que esto genera deudas. Y si la ansiedad te gana, podés ir monitoreando tus gastos en movimientos y cuotas pendientes. Y también ver el saldo disponible y evitar esa situación de cuando te estás por comprar algo y te dicen que no tenés saldo. Ahora bien, ¿qué pasa con los consumos en dólares? Si en tu actual resumen tenés saldo a favor en dólares y no tenés deuda en pesos, podés solicitar el reintegro o mantenerlo acreedor para cubrir próximos consumos en moneda extranjera. Si tenés deuda en pesos, podés utilizarlo para abonarla. Para esto, solo tenés que dejar impago el saldo en pesos, equivalente al saldo acreedor en dólares. Recordá que si tenés débito automático por el pago total, vas a tener que modificarlo. La cotización que se aplica es la de la fecha de vencimiento de tu resumen. Tené presente que si el saldo a favor en dólares surge de un pago en pesos, la devolución se hará en pesos. No te olvides chequear los impuestos y comisiones al final de cada resumen, porque todo suma. El límite está dividido en varios ítems. Compras en un pago, que es lo máximo autorizado que tenés para hacer en cada periodo. El límite adelanto en efectivo, para que puedas extraer efectivo con tu tarjeta de crédito. Y por último, el límite de compra en cuotas, que te marca cuánto podés gastar en tus compras hechas en más de una cuota. Ojo, porque el uso de cada límite afecta al disponible. Se liberará con el pago de la tarjeta. Y si bien a todos nos gustan las tarjetas, cuando hay retrasos en los pagos, préstamos y productos de financiación, aparecen los intereses. Por eso, cuando quieras consultar tu resumen, podés ingresar a la banca online de BBVA, seleccionar a Resúmenes y Documentos, después Resúmenes y listo. Y también desde la app BBVA Móvil seleccionando Más y Mis Resúmenes. O podés adherirte para que te llegue el resumen online a tu casilla de mail. Seguinos para esto y todo lo que quieras aprender sobre tu banco en Finanzas. Bueno, y les quería mostrar estos videos, me parecieron muy interesantes la forma en la que están hechos, cómo se van conduciendo y sobre todo el contenido que van aclarando acerca de fechas y de límites. Y también está esta opción de extraer dinero del cajero en los centros comerciales, efectivo con nuestra tarjeta de crédito, pero por supuesto tiene un costo, así que
Sí, están muy buenos, se los voy a compartir en el grupo de Facebook. Y ahora vamos a ver un ejemplo del estado de cuenta de Guatemala. Al compararlos, realmente únicamente cambian cómo nombran a algunos términos. Por ejemplo, en Guatemala le decimos estado de cuenta de la tarjeta de crédito y aquí le llaman el resumen. Pero básicamente todo funciona exactamente igual, así que vamos al siguiente. Las tarjetas de crédito son de gran ayuda como medio de pago para facilitarte la vida, pero debes usarlas de forma responsable. Para esto te sirve el estado de cuenta, que es una guía que te permite ver el desglose de tus gastos, fechas de corte y pago, pagos mínimos, entre otros. El estado de cuenta se envía mensualmente por el emisor de cada tarjeta, y aunque cada uno de ellos lo presente de forma diferente, la información que necesitas es la misma. A continuación te explicamos los puntos básicos que debes saber. Fecha de corte. Es el día que el emisor de la tarjeta marca como el fin de un período de compra. Pago de contado. Es la cantidad que gastaste en el período establecido, que puedes pagar sin cargos adicionales. Pago mínimo. Se refiere a la cantidad que debes pagar necesariamente como mínimo antes de tu fecha límite de pago, para evitar cargos por mora. Resumen de transacciones. Es el listado de los gastos por fecha que realizaste durante un período determinado. Es importante que lo revises para asegurarte que todo esté en orden. Para esto puedes verificar cada pago contra los comprobantes que te entregan en cada lugar donde utilizas tu tarjeta. Fecha de pago. Fecha límite que tienes para pagar, ya sea el pago mínimo, el pago total o una cantidad intermedia. Como ves, es muy fácil entender tu estado de cuenta. Algunos emisores te lo pueden mandar impreso a tu casa, por correo electrónico o lo puedes revisar en tu banca en línea. Sin embargo, recuerda que si no te llega tu estado de cuenta, igual debes hacer el pago si hiciste compras en ese periodo. Siempre anota las fechas para hacer los pagos a tiempo. Conoce e infórmate para un uso responsable de tu tarjeta de crédito. Y bueno, este fue el último video que vimos. Como ven, está bastante fácil comprender la estructura de un estado de cuenta de tarjeta de crédito y vale la pena que se tomen el tiempo de leerlo, de comparar uno real de su banco y ver todos estos términos. Les digo que en algunos bancos es más difícil porque, como se mostraba en este video, la información la muestran de manera distinta o muy compleja. Tal es el caso, por ejemplo, del banco de GIT en Guatemala, pero hay otros bancos como el Industrial, el BAC, que la muestran muy ordenada y muy fácil de entender. Pero en todos aplica exactamente la misma estructura. Estos son algunos ejemplos de la diferencia en los términos. Se los voy a colocar también en el grupo de Facebook por si les es de utilidad. Y ahora vamos a cerrar con esta pregunta a la parte de las tarjetas de crédito. ¿Alguien le encuentra alguna ventaja al uso de la tarjeta de crédito? Díganme sí, no. Y si ustedes sí le encuentran un buen uso, díganme cuál. A ver, Elvis, puede hablar. Hola, yo creo que una de las ventajas que nos ofrece la tarjeta de crédito es el crédito inmediato, ¿verdad? La disponibilidad de tener el dinero, pero y que nos da cierto margen de maniobra si lo usamos de forma responsable, ¿verdad? Para no estar pagando tantos intereses. Entonces, ante cualquier situación de emergencia, creo que tenemos esa ventaja, ¿verdad? Excelente, Elvis. ¿Alguien más? Ah, sí, hay alguien que me levantó la mano. Adelante. José López también mandó un comentario en chat, dice, ventajas, el historial de un historial crediticio. A ver, ¿quién más tenía levantada la mano? A ver, José. Bueno, sí, José. Digamos, cuando uno utiliza la tarjeta de crédito, se va creando un historial crediticio. Y nos explicaba también Janina la semana pasada que no solo teniendo crédito con la tarjeta se crea el historial crediticio, sino que también con los ahorros. Ahora quizás el historial es más completo cuando tenemos la tarjeta de crédito, pero no es una limitante. Y les quiero decir que, a ver, díganme ustedes, ¿creen que se puede usar la tarjeta de crédito sin pagar intereses, sin pagar multas, moras o recargos? Sobre todo sin pagar intereses. ¿Creen que se puede usar así la tarjeta de crédito? ¿Qué me dicen? A ver, a ver. A ver, ya tengo un comentario.
Suelen me dice no, Mari me dice yo creo que sí. Dirk nos dice no, Byron nos dice no se puede. María nos dice si pagamos a tiempo y somos constantes, creo que sí. Luisa nos dice sí, cuando se realiza el pago antes de la fecha de corte. María José nos dice se tiene que pagar intereses o multas. Muy bien, chicos, les tengo una muy buena noticia entonces. Y realmente sí se pueden pagar o usar las tarjetas de crédito sin pagar intereses e incluso tiene este beneficio de comprar usando bisacuotas sin intereses en algunos establecimientos. Entonces, a ver, Ana María, ¿cómo así que puedo usar la tarjeta sin pagar intereses? Explícame. Ustedes mismos me dijeron que se necesita ser muy responsables y muy cuidadosos con las fechas, y es cierto. Yo utilizo la tarjeta de crédito como forma de pago. ¿Qué significa eso? Que yo llevo mi tarjeta conmigo y la mayor parte de mis gastos la pago usando mi tarjeta. Es decir, voy al supermercado, pago con tarjeta. Voy a comprar mi shampoo, pago con tarjeta. La mayor parte de gastos la pago con tarjeta de crédito, pero yo no me endeudo con la tarjeta de crédito, sino que yo pago la totalidad de la tarjeta de crédito cada mes. Entonces, viene la fecha de corte, que era un concepto que vimos, que me dice, bueno, sus consumos, por decirles, del 15 de octubre al 15 de noviembre fueron $1,000. Entonces, yo pago esos $1,000 en la fecha de pago. Si el corte fue el 15, por lo general la fecha de pago va a ser 10 días más o menos después. Entonces, el 20-25 de noviembre yo pago la totalidad. Y así consecutivamente, es decir, yo uso mi tarjeta de crédito como medio de pago, es decir, en vez del efectivo, pero no me endeudo con la tarjeta de crédito. Nunca. Y sí, a veces se me ha olvidado pagar la tarjeta un día o 2 días, y lo que he hecho es llamar al banco y explicar lo sucedido, y entonces pido que me perdonen de pagar esas moras, multas, intereses y recargos que empiezan a crecer desde el día 1, y sí lo han hecho. ¿Lo recomiendo? No, no recomiendo que se retrasen, porque algunos bancos cambian sus políticas y de un día para otro dicen, bueno, ya no, a partir de este mes ya no le perdono nada, y si se retrasó un día, 2 días o 3 o 5 minutos, ya es su problema y a mí me paga todo. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que la tarjeta de crédito se puede utilizar como medio de pago sin pagar intereses. Y hay varios beneficios, como por ejemplo que ustedes pueden comprar diversos objetos con bisacuotas, por supuesto, objetos de valor. Por ejemplo, yo he comprado una lavadora con bisacuotas, con 6 bisacuotas, entonces el monto total que tenía que pagarle al proveedor, imaginemos, eran $500. Entonces, esos $500 me los han dividido en 5 pagos, 100 para pagar 100 cada mes, y entonces me resulta algo beneficioso en flujo de caja. Es decir, yo pago, no desembolso todo de un solo los $500, sino que voy desembolsando durante 5 meses consecutivos $100 cada mes. Para mí es muy beneficioso porque entonces yo puedo ahorrar ese dinero y ganar intereses de ese dinero y no desembolsar todo de una sola vez. Y no me cobran intereses, pero eso va a depender del establecimiento y del país. Es posible que en Argentina solo algunos establecimientos tengan estos beneficios. He visto, por ejemplo, en la tienda de Adidas, pero no en todos. E igual en Guatemala no todos los establecimientos ofrecen bisacuotas, así se llaman. Solo en algunos, y van desde 3 bisacuotas e inclusive hasta 24 y más. Siempre ustedes deben estar muy seguros de preguntar si es precio de contado, es decir, mire, en algunas ocasiones a uno le dicen, hasta puede pagar en cuotas. Y ustedes deben preguntar, ¿precio de contado? Si les dicen no, tiene un recargo de tanto, entonces no, yo no pago recargos, yo prefiero pagar de contado todo y no usar bisacuotas en ese caso. Pero en algunos casos sí son precio de contado, entonces yo sí utilizo esa forma para pagar y de comprar varias cosas que yo necesito, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que cuando van a comprar algo deben preguntar, deben investigar, deben ver cuál forma de pago es la más conveniente para ustedes, porque hay algunos lugares en donde si ustedes pagan todo de contado les hacen descuento y eso es beneficioso. También he logrado pagar algunas cosas de esa manera.
Y otros en los que no importa si pagan en cuotas o paga todo de contado, pero ustedes ya decidirán qué hacer. Entonces sí, usar la tarjeta de crédito sí tiene ventajas cuando ustedes la saben usar y son muy disciplinados en pagar y en no excederse. Porque tener este plástico da mucha libertad y hace sentir mucha confianza, pero es necesario siempre tener los pies sobre la tierra y saber, yo solo puedo gastar hasta tanto en mi tarjeta de crédito porque eso es lo que yo puedo pagar bien todos los meses sin intereses. Si yo compro esto, yo sé que no lo puedo pagar. Y sí, nos ha tocado en la vida personal a mi esposo y a mí decidir en algunas ocasiones no podemos pagar eso. Realmente nos quedaríamos muy presionados, nos quedaríamos muy mal y entonces decidimos esto no. Incluso inversiones, ¿verdad? Hemos decidido postergar y en vez de eso ahorrar. Y les sugiero que también investiguen todos los planes de ahorro que les da una entidad bancaria. Hay planes que si ustedes ahorran durante 5 años o 6 años sin sacar ese capital, el interés va a ser más alto que en una cuenta corriente, de banco corriente. Entonces, investiguen. Para cualquier situación relacionada con dinero, la clave es investigar e informarse. Esto es lo que les decía, que pueden usar la tarjeta de crédito como forma de pago y ahorita justamente ya tenemos el tiempo contado. Vamos a hacer esta actividad. Ustedes van a elaborar un podcast para Instagram y ustedes me van a decir, pero ¿cómo si Instagram es de fotos? Van a hacerlo usando Headliner. Entonces, primero van a crear un diseño de cómo se va a ver la carátula de su podcast. Pueden usar Canva. Luego graban 2 voces, una que entreviste y otra que dé el consejo financiero. Esto debe durar máximo de 30 segundos y entonces cuando ya tengan la imagen y tengan las voces grabadas, van a subir esto a Headliner para crear su podcast. Y entonces ahí van a poder descargar después el archivo con sus voces ya muy bonito y entonces ya lo suben a Instagram o en Facebook, como ustedes quieran. Yo les pido si lo pueden hacer en Instagram mejor y tagueen a Crea Empresarial. Van a tener para esto justamente 20 minutos. Entonces voy a pedirle aquí a Dirk que me ayude a hacer los grupos. Anoten por favor el nombre de esta herramienta, se llama Headliner. Entonces vamos. Vamos a ir a los grupos. De mientras que armamos los grupos, yo te quería comentar que, por ejemplo, las cuotas en Argentina las cuotas sin interés son extremadamente útiles e importantes porque como nosotros tenemos una inflación galopante del 5%, 6% mensual, la cuota sin interés es una herramienta que sirve para vencer a la inflación en cierta forma. Entonces, bueno, por eso también es importante tener una tarjeta de crédito cuando se hacen consumos que tienen un valor muy alto. Con tarjeta de crédito puedes hacer en cuotas sin interés y bueno, así apaleas un poco la inflación. Exacto, es una forma de apalancamiento, de usar el dinero de otros sin intereses para beneficio nuestro. Muchas gracias, Eliseo. Chicos, ya les aparecen ahí los cuartos pequeños, entonces pueden irse y les vamos a dar la opción de una vez de compartir su pantalla para que puedan trabajar juntos. Tienen 20 minutos, regresamos a las 43. Nos vemos al rato. Entonces, voy a empezar a llamar ya a todos en un minutito. Bueno, chicas y chicos, bienvenidos de vuelta. Les quiero contar que si tuvieron problemas con los audios, que con Headliner, no se preocupen, en la sala vamos a tener el espacio de aquellos equipos que tuvieron estas complicaciones, puedan hacer su presentación aquí en vivo. No se preocupen, todo está muy bien. Vamos a esperar los últimos segundos que regresen los demás.
Muy bien, ahora sí creo que estamos ya todos. Entonces vamos a empezar a llamar al equipo número 1. Les decía que si tuvieron algún problema técnico con la plataforma, no se preocupen. Aquí van a poder tener la opción de abrir su cámara o si no, hacerlo con la cámara cerrada y que haya un entrevistador y el entrevistado dándonos su consejo financiero. Entonces, vamos a empezar con el equipo de Daniela, Diego, Laura, Luisa y Jonathan. Y por favor, se va a preparar el grupo 2, donde estaban Nicolás, Byron, Elvis y Joshua. Entonces empezamos con el equipo 1 de Daniela. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Fíjese que a nosotros se nos complicó utilizar la plataforma esa. De acuerdo, Diego. Entonces hagamos aquí la dinámica. Ustedes hagan la presentación de su podcast como que estamos escuchando en la radio y entonces una persona presenta al experto que nos va a dar su consejo. La idea ahorita. Uy, espérame eso. Así va la idea, pero... Ok, así estaría. Para empezar. Ok, Diego tenía los consejos financieros, no sé si él podría presentarlo. Bueno, sí, un consejo que se nos ocurrió, dice así: cuida tu bolsillo, cuida tus ingresos, no malgastes tu dinero y sobre todo, cuídate de los créditos. Excelente, muy bien, pero ahora, ya que tenemos a Luisa y a Diego, Luisa nos va a hacer la introducción. Bienvenidos a este podcast semanal donde hablamos acerca de consejos para jóvenes. Hoy tenemos a nuestro invitado Diego que nos va a dar un gran consejo, corto pero importante. Y entonces ya Diego nos dice el consejo. Empecemos. Ok. Buenos días a todos, les damos la bienvenida a nuestro podcast con el nombre Financieramente Educados, el cual tiene el propósito pues de educarnos financieramente. Con la ayuda de Diego, pues que hoy nos va a acompañar dentro de este podcast y quien nos va a dar unos consejos cortos pero muy eficientes sobre finanzas. Sí, muy buenas tardes. Yo soy Diego Kenalgono y hoy les vengo a dar un breve consejo, la cual dice así: cuida tu bolsillo, cuida tus ingresos, no malgastes tu dinero y sobre todo, cuídate de los ingresos, de los créditos. Perdón. Excelente, muchas gracias, felicitaciones. Muy bien. Ahora pasamos con Nicolás, Byron, Elvis y Joshua. Y por favor se va preparando Fernanda, Esther, Luisa y Daniel. Y Sara. Nosotros sí logramos grabarlo, pero se está subiendo a Drive. Entonces no sé si podríamos presentarlo de último. De acuerdo, de acuerdo. Entonces pasamos con Fernanda, Esther, Luisa, Daniel y Sara. No puedo activar mi micrófono, dice Sara. Revisa, Sara, ¿todos tienen opción? Está compartiendo Luisa. O tal vez alguien más de su equipo puede presentar.
Bueno, yo creo que mis compañeras no quieren hablar hoy. Pero bueno, consistía en dos preguntas. Realmente lo que estábamos tratando de hacer era muchas preguntas que los jóvenes hoy en día se están estableciendo. La primera de ellos, voy a encender mi cámara por respeto a quienes están acá conectados, pero la primera era cómo encuentro un capital, como pregunta. Muchos jóvenes hoy en día se preguntan cómo encuentro un capital. Y precisamente es lo que estanca a muchos jóvenes. Esto lo voy a resumir rápido para poder tenerlo descifrado, por decirlo de esta manera. Pero precisamente les habla alguien que a los 14 años empezó a consolidar capitales. ¿Cómo? Creando fuentes de ingreso con lo mínimo que poseía. Muchas veces los jóvenes quieren tener miles y a veces es necesario que tenga 100 quetzales, en el caso de Guatemala, que es un equivalente a $15, para poder emprender. Entonces, ¿cómo puedo obtener capitales? Precisamente es emprendiendo, y los resultados de esos emprendimientos son los que te dan el capital que tú puedes ir elaborando, como pregunta número 1. Como pregunta número 2 teníamos, fue la propuesta. Tengo miedo al error. Y la respuesta era: no tengas miedo al error, porque aún el error del emprendimiento te va a dar la experiencia, la madurez y la sagacidad para los próximos proyectos e emprendimientos que tengas. Ese era el aporte que podíamos dar acá con el grupo. Muy bien, Daniel. Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a ser la entrevistadora y usted va a ser el entrevistado. Entonces yo lo voy a introducir y usted esto que nos ha dicho nos lo va a decir conforme vamos platicando. Entonces, bienvenidos a nuestro podcast de hoy, a nuestro programa Mis 2 centavos. Hoy tenemos un invitado de lujo y es que a los jóvenes nos preocupa mucho saber de dónde vamos a obtener el dinero, el capital para invertir. Entonces queremos en 1 o 2 consejos, Daniel, que usted nos diga cómo poder hacer este capital para invertir y qué podemos hacer ante el miedo de perder este dinero. Así que lo dejamos con el micrófono. Hola, mucho gusto a todos. Les saluda su amigo Daniel Durini. Y pues la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo crear o consolidar ese capital? El capital lo puedes crear precisamente creando fuentes de ingreso. No te preocupes cómo consolidar un capital en este momento. Preocúpate cómo crear fuentes de ingreso para que estas fuentes creen ese capital que puedas consolidarlo en el futuro. Muchas gracias. ¿Y qué nos puede decir a aquellos que tenemos miedo de perder ese capital? Bueno, miedo al error es lo primero que tienes que sacarte de la mente, porque aún el error te van a dar la llave necesaria para que a través de él puedas tener la experiencia, la madurez y la sagacidad para los nuevos emprendimientos y desarrollar tus proyectos a futuro. Muchísimas gracias y así es como concluimos nuestro programa Mis 2 centavos. Escúchenos para una nueva emisión la próxima semana. Gracias. Entonces, ahora vamos a darle la bienvenida a Gesel, Suelen, José, Kevin. Adelante, chicos. Gracias. Voy a compartir pantalla, pero no sé si se va a activar automáticamente el audio, entonces me avisan. De acuerdo. Ahorita no se escuchó. Tendrías que compartir y en la parte de abajo darle check donde dice compartir audio.
¿Podría decirme bien exactamente cómo puedo hacer para compartir el audio? Ajá, entonces ahorita le vas a dar Share Screen y justamente cuando vas a elegir, eliges la pantalla que quieres compartir y antes de salirte de Zoom y le des compartir, abajo hay un chequecito donde dice compartir audio. Entonces lo activas. Está en la parte inferior izquierda. Ok, ya lo vi. Va. Tenemos consejos financieros para que puedas adquirir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soren Reyes y hoy te traemos consejos financieros para que puedas adquirir más responsabilidad acerca de tus créditos. Mensuales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soren Reyes y hoy te traemos consejos financieros para que puedas adquirir más responsabilidad acerca de tus créditos. Creo que no se terminó de grabar bien. Sí, parece que hay un espacio sin sonido, pero al final cuando pusiste sí se escuchaba lo de la última parte, sí se escuchaba. Sí, se Es que lo que no se escucha son nuestras voces. Ajá. La de Sí, mi voz tampoco se escucha. Bueno, entonces, como ustedes ya saben el script, si quieren lo presentan aquí para que los escuchemos y luego ya lo completan. Okay. O bueno, permítame, voy a ver. Sigo compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? Ya no, ahorita ya dejaste de compartir. Bueno, entonces si quieres, mientras revisas, llamamos a Daniela, María Eugenia y María Chabajay. Así ustedes toman el tiempo. Buenas tardes. Nosotras con mi grupo habíamos pensado algunas ideas, pero no llegamos a grabar alguna entrevista o el consejo que habíamos pensado. Bueno, ¿y nos quieren compartir cuál fue su consejo, cómo llegaron o pueden improvisar aquí la presentación? El consejo que más o menos habíamos pensado estaba relacionado un poco a cómo quizás a veces para poder aumentar el capital o para poder manejarlo de la mejor manera, conviene no gastarlo en tecnología, en la mejor tecnología o quizás en ropa como de marca, sino que quizás conviene usarlo de manera inteligente, poder invertirlo de alguna manera que quizás produzca ganancias o que nos sirva de futuro. Muy bien, ¿alguien quisiera agregar algo del equipo de María Eugenia? Bueno, si no nos vamos con Alexis, María, Salvador, María José y Roger. Si no lograron terminar la pieza, no se preocupen, preséntenlo aquí de esta manera en la que podamos saber su consejo. Ok, solo voy a presentar pantalla porque hicimos como un fondo para nuestra presentación. De acuerdo, gracias. No sé si ya se ve. Sí, se ve. Ok, entonces bienvenidos a nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre lo que debemos saber antes de obtener una tarjeta de crédito. Con nosotros está María José, Roger y Alexis. María José, adelante con las preguntas.
Buenas tardes. Mi entrevistado será Roger. Roger, ¿sabes leer tu resumen de tarjeta de crédito? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roger. Yo soy el entrevistado para hoy. Pues tengo el gusto de presentarle lo poco que yo sé sobre las tarjetas de crédito, lo que he aprendido con el tiempo y lo que os he aprendido hoy. Para mí siempre fue muy difícil leer los estados de crédito porque pues, utilizo mi tarjeta de crédito a diario. Algo de lo que me ha ayudado mucho es saber que tiene una fecha de inicio y una fecha de corte, ¿no? Como nosotros le llamamos, para poder identificar mis gastos. Entonces, regularmente es un estándar mensual y eso fue algo de lo que aprendí hoy. Y ahora, ¿puedes comentarnos cómo utilizar la tarjeta correctamente? Claro, gracias por hacernos esa pregunta. Pues yo en lo personal tengo una tarjeta de crédito y algo de lo que he aprendido es usarla responsablemente. Entonces, lo que he utilizado en el pasado para mantener mi tarjeta de crédito es tener pues el dinero ahorrado para lo que yo voy a comprar, o lo que yo necesito. Regularmente no hago compras grandes con la tarjeta de crédito, especialmente si quiero una nueva TV, si quiero pues un nuevo iPhone. Regularmente no lo pongo en la tarjeta de crédito, sino espero ahorrar para poder tener el dinero y saber que voy a tener la capacidad de pago o pagar ese dinero directamente desde mi cuenta bancaria. Esa es una de las formas en las que yo he utilizado mi tarjeta. Regularmente, pues trato de no usarla tanto y ser moderado en mis gastos. Y ese sería mi comentario. Gracias. Muchas Muy gracias por sus bien. aportes. Felicitaciones, chicos. Excelente trabajo. Muy bien, súper. Pasamos De hecho, entonces. hicimos más informes de pantalla, pero no se compartieron todos. Y hicimos 3 o 4 fondos de Perdón, pantalla para la entrevista. se me fue pasarlos, perdón, pero eran unas estadísticas que habíamos hecho. De acuerdo, pueden ponerlo en Sí. el grupo de Facebook si quieren compartirlo, va a ser Ok. muy bonito verlo. Y no se preocupen que en la vida real así pasa. He trabajado con gente en la radio y así sucede, así que no se preocupen, gracias. Ya. Bueno, le damos la bienvenida a Mariluz, Eliseo, Elida y Mario. Y Joshua, el equipo de Joshua, por favor, se prepara para empezar después. Adelante, chicos. Está bueno, equipo, vamos a arrancar. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Bueno, sean bienvenidos al podcast Anarcocapitalismo. Hoy vamos a andar aprendiendo algunos consejos de financiación, sobre todo con respecto a cómo gastar el dinero, porque es una cosa muy importante. ¿Lo invierto o lo dilapido? A ver, hoy tenemos a nuestros invitados, tenemos a Mario y tenemos a Mario y a Mari, casualmente, para comentarnos acerca de esta temática. ¿Qué les parece? Se corta la señal, Mario. Mari, que me den el presente. Sí, disculpa que se me fue el wifi y no puedo escuchar bien lo que dijiste. No pasa nada, Mario, vos tenías una pregunta acerca de cómo gastar el dinero, ¿puede ser? Sí, era sobre cómo podría invertir mi dinero. Se lo decía a Mariluz y era, hola, ¿cómo estás, Mariluz? ¿Sabes? Tengo una consulta. ¿Cómo puedo hacer para invertir mi dinero? Hola Mario, ¿cómo estás? Una pregunta que siempre me sirve en estas ocasiones es saber si realmente lo necesito.
De esta forma evito hacer los gastos innecesarios. Es importante saber en qué estoy gastando para poder cuidar mis ahorros. Muy bien, perfecto. Es un concepto importantísimo. Cuando vamos a gastar es, ¿realmente lo necesito? Este es un gasto realmente necesario y hay que ser honesto con lo mismo, porque uno dice, uy, este teléfono nuevo, con cámara, con todas las ediciones, oh, pero yo lo quiero, pero realmente necesitas el teléfono de última gama, computadora de última gama y demás. Bueno, es una buena pregunta para hacerse antes de hacer una inversión que quizás a largo plazo después nos termina pasando factura, cuando no era realmente necesaria. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber sintonizado el podcast. Nos estamos viendo la semana que viene. Muy bien, chicos, felicitaciones. Bravo, bravo, bravo. Excelente trabajo. Nos vamos entonces con Joshua. Ahora voy. ¿Sí se ve? Sí se ve. Desde Emisora Juvenil, el día de hoy culminamos con éxito un curso de Crea Empresarial. Y por eso la pregunta del día es, después de haber culminado este curso, ¿qué consejo le da a la juventud acerca de las finanzas? ¿Qué consejo le da a la juventud acerca de las finanzas? Parece que tenemos una respuesta. A ver, nuestro amigo Elvis está en línea. A ver, Elvis, la palabra es tuya. Creo que el principal consejo que le podemos dar a la juventud relacionado a el cuidado de sus finanzas es que deben de tener principal cuidado con las deudas. No deben de adquirir deudas solamente por emoción. Todas las deudas que en algún momento tengan que adquirir tienen que estar bien planificadas y tener un propósito. Puede ser una inversión o puede ser en una situación de emergencia, pero siempre no sobrepasando el 30% de sus ingresos. Muchas gracias por tu consejo, Elvis. Lo tomaremos muy en cuenta. Si alguien más quiere brindarnos un consejo, puede escribirnos a nuestra línea de WhatsApp. Bravo, chicos, felicitaciones, excelente trabajo, los locutores, el consejo, cómo usaron la herramienta, felicitaciones, muchas gracias. A ver, ¿alguien quisiera darles una felicitación más? Muy buen trabajo, ya pueden ser streamers los muchachos, así que con música, Sí. todo. Increíble. Gracias. YouTubers. Y había un equipo de unas chicas, creo que fueron Daniela y María, ¿fueron ustedes que pidieron un poco más de tiempo o fue con Luisa? Que mirábamos, escuchábamos, pero después ya no se escuchó el audio. Era con mi grupo. A ver, José, vamos. Si quieren, presentan con Solo la que yo no tengo el plataforma. video. Bueno, ¿quieren presentarlo ustedes así a viva voz? Pues no sé qué opinarán eso. Por mí está bien. Por mí también. Antes así. Bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Solen Reyes y mi consejo financiero para ti es que aprendas a visualizar las tasas de interés que te cobra tu banco para no caer en moras o recargos. Hola, mi nombre es José López y mi consejo millonario es evitar usar tarjetas de crédito para pagar a plazos. Hola, mi nombre es Gesel y mi consejo millonario es de que no seas fiador ni siquiera de tu propio familiar, ya que tu propio familiar te puede meter en unas grandes deudas. Bravo, chicos, me encantó el concepto de consejo millonario. Vaya que sí, excelente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus consejos y todas estas actividades que hicieron.
Si tienen el deseo de completar el audio y de terminarlo, sería excelente para que lo compartan. Si no, pues como les decía, estas actividades nos ayudan a aterrizar un concepto, algo que podemos llevarnos y practicar en nuestra vida real.